Es muy importante. Hoy vamos a tratar sobre la educación a los hijos y también vamos a tratar, ¿no?, la enseñanza educativa evangélica en los colegios. Las dos cosas. Entonces es muy importante, ¿no?, que ustedes tengan clarísimo cómo en los colegios de sus hijos puede reclamarse que haya educación bíblica, educación cristiana. ¿Cómo puede reclamarse? Entonces vamos, mis queridos hermanos, a comenzar. Me está acompañando también la coordinadora de enseñanza evangélica, ¿no?, de España, Yolanda Panduro, que después nos va a explicar con mucho detalle todo esto, ¿no? Bueno, en primer lugar, quiero que entendamos cómo la educación en valores cristianos es clave en la vida del cristiano. Y esto no lo digo yo, porque además está estudiado. Hay un caso que es estudiado en las universidades, estudiado además, ¿no?, los que hacen estudios de criminología, la policía, investigadores, que es el caso de dos personas. Una se llamaba Max Jukes en inglés. Pueden encontrar en internet porque esto es algo público. Y el otro señor se llamaba Jonathan Edwards. Bueno, ¿qué tenían en común estos dos señores? Estos dos señores tenían en común que ambos nacieron en el siglo XVIII, aproximadamente 1700. De hecho, Max Jukes nació en el año 1700 justo, ¿okay? Y el caso del señor Edwards nació en el año 1703. En el caso del señor Edwards nació en el año 1703. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió lo siguiente, que los padres de estos señores, ¿no?, dieron educación diferente en valores a cada uno de ellos. Los padres de estos señores. Entonces, yo quiero que entendamos, mis queridos hermanos, cómo la educación en valores es clave. Quiero que lo entendamos. ¿Qué ocurrió con Jukes? Bueno, pues Jukes, este señor, no creía en Jesucristo. Este señor no educó a sus hijos en fundamentos bíblicos. Este señor no le llevó a la iglesia a sus hijos, cuando probablemente, porque los niños piden ir a la iglesia, probablemente los papás, ¿no?, los hijos le decían a su papá: papá, llévanos a la iglesia, que queremos ir, que queremos que nuestros compañeros van, ¿no? Bueno, este señor no. Bueno, pues este señor tuvo 1026 descendientes registrados, contabilizados. Claro, estamos hablando desde el año 1700 hasta la fecha. El gobierno de Estados Unidos ha considerado 1026 descendientes. Bueno, 300 de ellos, dice la historia, murieron de forma prematura. 100 fueron enviados a prisión y estuvieron en promedio 13 años entre rejas, mis queridos radioyentes. 120 de sus descendientes del señor Jukes fueron prostitutas. 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos de América, ¿no?, está contabilizado en 1.308.000 a lo largo del tiempo, ¿no?, ahora sería contabilizado mucho más, ¿no?, y no hizo ninguna contribución a la sociedad. No hizo, ¿ok? Sin embargo, el señor Edwards fue otra cosa totalmente diferente. El señor Edwards, que nació también en Nueva York y más o menos 3 años después, este señor fue pastor. Se casó con una mujer que también tenía las mismas convicciones bíblicas, las mismas creencias cristianas que él, el señor Edwards. Y por supuesto, este señor era pastor, ¿no? No solamente era pastor, sino que además era profesor. Lo que hacía era llevar a sus hijos a la iglesia. Porque es conocido, si ustedes ponen Jonathan Edwards, la cantidad de libros y publicaciones que tuvo este señor. Bueno, este señor
están registrados 729 descendientes. Sí, 729. El otro señor que hablamos, el señor Yuk, tuvo 1026. Este señor, 729. 300 fueron ministros religiosos. 65 fueron profesores universitarios. 13 decanos universitarios. 60 autores de buenos libros. 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos. Uno fue vicepresidente de los Estados Unidos de América. Y la familia Edwards no costó ni un céntimo al Estado. Entonces, yo quiero que entendamos que lo que hoy vamos a hablar no es broma. La educación cristiana que le demos a nuestros hijos es clave para que logremos tener una descendencia, que sea una descendencia, ¿no? Proba, una descendencia que además nos agrade, una descendencia que nos dé alegrías, una descendencia que nos dé, ¿no?, en la medida de lo posible, ¿no?, gozo, porque para eso tiene uno hijos, o tiene uno hijos para que después esos hijos nos den dolores de cabeza. Ni hablar, ni hablar. Quien aquí les habla tiene 7 hijos, ¿no? Tengo 5 varones y 2 mujeres. El mayor tiene 16 años y el más pequeñito tiene 4. Y yo les digo, ¿no?, mi único objetivo en la vida es que mis hijos me den alegrías. Mi mayor prioridad no es que ganen dinero, mi mayor prioridad no es que tengan carreras, mi mayor prioridad no es que saquen las mejores notas en el colegio, no. Mi mayor prioridad es que mis hijos sean creyentes en Dios, pongan primero a Dios sobre todas las cosas, sean personas rectas. Esa es mi prioridad. Entonces, yo quiero que entendamos, hermano, que si nosotros ponemos primero a Dios y primero la educación de nuestros hijos, lo que vamos a tener van a ser bendiciones, bendiciones enormes, enormes. Una de las cosas que el Señor además nos dice en su palabra es nuestros hijos, Dios nos los ha dado porque tiene un propósito con ellos. Lo tenemos en el libro de Malaquías. Si nosotros vamos a la Biblia, la palabra de Dios, mira en Malaquías capítulo 2, versículo 15, lo que dice. Repito, para los que estén tomando nota o buscándolo en sus Biblias. Malaquías capítulo 2, versículo 15, dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Vamos a ver, nuestros hijos no son nuestros, son de Dios. Nosotros somos de Dios. Entonces, Dios nos da hijos, ¿por qué? Porque quiere una descendencia para Él. Que esos hijos prediquen su palabra, que esos hijos, ¿no?, le adoren, que esos hijos le glorifiquen. Entonces, si yo he tenido 7 hijos, esos 7 hijos no es una herencia para mí, sino es para Dios, son descendencia para Dios. Así nos dice la palabra del Señor. ¿Amén? Entonces, es muy importante, ¿no?, tú que me estás viendo el día de hoy, que le des prioridad para que tu hijo no tenga que si el iPhone, no que si tenga la computadora, que esté todo el día en internet. No. Lo más importante no es eso. Lo más importante es que tu hijo tenga una Biblia, que la lea, participe los días de culto de la iglesia. Eso es lo más importante. Lo más importante es que preparemos a esos hijos para que sean buenos cristianos. Un buen padre, una buena madre, es aquella que se preocupa porque sus hijos sean conocedores de la palabra de Dios, temerosos de Dios. Y va a haber que estorbar mucho a nuestros hijos. Nos lo dice así también la palabra de Dios, porque no es sencillo en estos tiempos. Van al colegio y resulta que en el colegio hay un ambiente que es muy diferente a lo que nos encontramos hoy día. El libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6 es contundente. Proverbios 22, 6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La palabra del Señor no dice instruye al adolescente, no instruye
no dice instruye a tu hijo cuando sea mayor de edad. No está diciendo eso la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, nuestra hermana Yolanda Panduro, ella es profesora, ¿no? Antes de empezar con el tema, pero quería darle el micrófono para que nos haga un comentario, porque en las aulas debe encontrarse también con estas cosas, ¿no? Entonces, muy importante, vamos a pasarle la voz a Yolanda. Hola, buenas noches, Yolanda. Buenas noches, pastor, y muy agradecido por esta oportunidad que me está facilitando para poder difundir lo que es la enseñanza evangélica en los colegios públicos. Muy bien. Y, querida hermana Yolanda, ¿no? ¿Qué opina? Porque usted lo ve en las aulas. ¿Cómo es el desempeño de un niño que es cristiano, que va a la iglesia, que conoce la palabra de Dios? ¿Y cómo es el desempeño de un niño, ¿no?, que sus padres, ¿no?, hacen como el señor Jux, no los lleva a la iglesia, no les enseña la palabra de Dios, etc., en igualdad de condiciones? En otras palabras, niños que tienen capacidades parecidas, porque claro, hay niños que nacen pues con dones y que son superdotados, por así decirlo, ¿no? Entonces, pero niños normales, ¿no? ¿Usted nota en el aula diferencias en ese desempeño, hermana? A ver, nosotros tenemos una misión, que es pues inculcar a nuestros niños, enseñar a nuestros niños en los principios de la palabra de Dios. Ahora, nosotros estamos sembrando, y la cosecha pues lo tendremos más adelante, en unos años, pero lo que nos tenemos que hacer ahora como maestros es sembrar. Ahora, no es fácil, la niñez o los niños o los alumnos en este tiempo es bastante complicado. Los padres de familia que son creyentes también lo están pasando en casa lo mismo. ¿Por qué? Porque la influencia que tiene del exterior es fuerte. El mundo es fuerte, y entonces frente a eso queremos preparar a nuestros niños en los caminos. Es por eso mi insistencia, el de ir de iglesia en iglesia, difundiendo de una u otra forma en los medios de comunicación la importancia que tiene de preparar a estos niños. Las generaciones que vienen más adelante tienen que estar preparados por nosotros. No podemos dejar al mundo que los prepare, porque de esa manera, si lo dejamos, pues entonces no vamos a tener nada, ningún simiente para continuar. Yo creo que es tiempo de sembrar, y para sembrar no solamente pueden hacerlo los maestros. Los maestros lo hacen en el colegio, pero los padres son más llamados para que puedan hacerlo desde que nacen los niños, ¿no? Y aquí estamos todos, la sociedad también, pero nosotros como evangélicos tenemos que tallar en lo que es los principios desde muy temprano. Y ya más adelante veremos los frutos. Qué bien, qué bien. Muy importante, mis queridos hermanos, que tengamos clarísimo cómo tenemos que poner normas en el hogar. Por ejemplo, yo en mi casa tengo una norma, y es: toda persona que viva en mi casa tiene que ir el domingo a la iglesia. No que hay que me duele un pie, hay que hoy no me apetece, hay que hoy están echando deportes, hay que hoy tengo muchas tareas y tengo un examen. No. Aquí hay normas en la casa, y yo como padre tengo que poner esa prioridad. Si primero es Dios en nuestra vida, a lo que no puede dejar ningún niño de faltar, ni niño ni adulto, es a la iglesia, es adorar al Señor. Porque, como muy bien ha estado en todo momento, ¿no?, comentando Yolanda, en todo momento se refería al niño, es decir, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Pero aparte, nosotros los adultos tenemos mandatos directos que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos juntos al libro de Deuteronomio. Y en el libro de Deuteronomio, ¿no?, vamos a leer en el capítulo 11, versículo 18. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y aquí no hay lugar a dudas. Ay, no, pero que esto sí... No. Vamos a ver. La Biblia es muy clara. Es clarísima. Y lo que dice la palabra de Dios, nosotros no podemos cambiarla, torcerla.
Porque entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Si queremos que el Señor nos bendiga, tenemos que ser clarísimos con la palabra de Dios, tenemos que ponerla por obra. Pues mira lo que dice aquí, Capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán frontales en vuestros ojos. Y lo más importante, hermanos, mira lo que dice: y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Clarísimo la palabra de Dios. Cuando tú tienes que hablar de Dios a tus hijos, cuando tú tienes esas palabras, que es la Biblia, repetírsela en todo momento. Siempre. Dice, cuando te sientes en tu casa, dentro de la casa, cuando andes por el camino, cuando vayas con el coche, etcétera, ¿no? Tú tienes que hablarle de Dios, tienes que enseñarle valores cristianos, porque van a surgir conversaciones. ¡Ay, que en el colegio un chico que pegó a otro! Bueno, pues ahí aprovechas y le hablas del amor que nos habla la palabra del Señor. ¡Ay, no, que hubo uno que robó a otro y se armó un follón en la dirección! Bueno, pues ahí tienes oportunidad de hablarle con la palabra de Dios. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, tú tienes que ponerlo primero, por eso te dice la palabra del Señor que pondréis estas mis palabras en vuestro corazón. Porque si tú no conoces la palabra de Dios, ¿cómo la vas a poder transmitir, enseñar y qué ejemplo de vida le vas a dar a tus hijos? Entonces es muy importante que la pongamos en práctica. Entonces dice, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a tus padres que te había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Es decir, Dios te va a bendecir, porque esto no es un tema, ¿no?, tuyo, es un tema de Dios. Dios quiere que nosotros hagamos esto. Y si nosotros somos obedientes, vamos a tener esa bendición. Entonces, no podemos dejar que en nuestro hogar esté lleno de focos de contaminación, y cuando hablo de llenos de focos de contaminación, me estoy refiriendo a, no que el internet, no que la televisión, que ¿no?, los Power Rangers, no que, ¿no? Entonces uno quiere leer la Biblia y resulta que es un problema porque nadie quiere, tienen todos diversiones mayores que leer la Biblia. Tiene que salir todo foco de contaminación y poner normas. Por ejemplo, a tal hora hay que leer la Biblia, ¿no? Hay que dedicar tiempos a la palabra del Señor, ¿no? Entonces, aquí es donde entra en juego algo muy importante. Y ese algo muy importante es lo siguiente, queridos radio oyentes, y es que nuestros hijos pasan la gran parte del día, ¿dónde? En el colegio, ¿no? Los educadores del colegio no necesariamente le hablan de valores cristianos. Entonces, al pasar gran parte del día en el colegio, lo ideal es que haya también clases, ¿no?, de evangelismo, de la Biblia, de religión cristiana en el colegio. Es parte de, y nosotros debemos tratar de que eso sea así. ¿Y sabes por qué? Porque las leyes, como vamos a ver ahora, las leyes están a nuestro favor en ese aspecto en España. Si hay colegios que tienen religión islámica, porque la han pedido los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que haya colegios en los cuales hayan inclusive creado aulas en determinados colegios destinadas para que puedan hacer sus oraciones? Y cómo no puede haber, ¿no?, para los cristianos también religión bíblica, religión cristiana, ¿no?, religión protestante. ¿Por qué no? Cuando se trata de conocer la palabra de Dios, ¿ok? Conocer la palabra de Dios.
Y entonces aquí sí que quiero que comparta un poquito Yolanda. Yo creo que aquí tenemos ya la oportunidad desde hace casi 30 años que pueden hacerlo. Solamente está tomar decisiones. El padre de familia tiene que tomar conciencia de la importancia que tiene la educación de religión evangélica en los colegios. Si el padre de familia quiere que lo sigamos instruyendo en la palabra del Señor, pues solamente solicitarles. Hay una solicitud muy sencilla en la cual vas a poner el nombre del padre o de la mamá, el nombre del niño, a qué curso va, la firma y el colegio, porque en la solicitud ya está establecido que quiere religión evangélica. Te ponen las alternativas de las otras religiones, pero nosotros ya tenemos marcado religión evangélica. Eso se presenta y eso es todo lo que se tiene que hacer. Ahora, para que no se pierdan esas solicitudes en el espacio, o el director o los colegios no quieren religión evangélica porque ya tienen solamente católica, entonces, ¿qué hacen? Los archivan. Es por ese motivo que yo me pongo en contacto con los pastores de que esas solicitudes, una vez ingresadas al colegio, antes de pasarle, deben compulsarla. Y esas compulsadas deben hacerme llegar para llevarlos directamente a la Consejería de Educación. Es de esa manera, por más que el director o la institución quiera esconderla o archivarlas, pues va a llegar primero el otro que nos puedan entregar a nosotros. Es por eso que se está pidiendo de que las solicitudes no solamente se queden ahí, sino sacarle una en las cuales que podamos llevar directamente a la Consejería de Educación. Eso enfatizo mucho y yo doy mi teléfono para que cualquier contacto que puedan tener aquí el padre de familia que quiera hacerlo, pues lo puedan hacer. Ahora, la cantidad de solicitudes que debe haber para aperturar un colegio, pues las leyes nos amparan con 10, por ejemplo. Si tenemos en niños de infantil de 3, 4 y 5 años, formamos un grupo de 10, ya se puede solicitar un profesor. Está por niveles. En el caso de primaria, si agrupamos primero, segundo y tercer grado, hacemos 10. Otro grupo podemos ser de cuarto, quinto y sexto, otros 10. Tranquilamente podemos pedir. En la secundaria lo mismo. Si tenemos 10 en la secundaria, también podemos solicitar. En el bachillerato tenemos 10, lo podemos solicitar. O sea, aquí está ya el padre de familia que es interesado, que haya un maestro en el colegio, pues tiene que recoger esas firmas de 10 papás o 10 niños. Si el papá tiene 2 niños o 3, pues hacer uno por cada niño. Entonces se forma lo más rápido posible. Cuanto más solicitudes tengamos, pues la Comunidad de Madrid lo va a mandar un profesor. Ahora, hasta el año pasado que hemos hecho la campaña que yo he presentado, si hay un colegio que tiene 30 solicitudes, lo mandan inmediatamente. El 1 de septiembre ya tienen maestro. ¡Qué maravilloso! ¿No? Yo les tengo que manifestar, mis queridos radioyentes, les tengo que manifestar que desconocía todo esto. Entonces, yo tengo ahora mismo a 3 niños en mi colegio. Entonces, no me cuesta nada en absoluto rellenar esta hojita que les estoy enseñando ahora mismo, lo que me están viendo por YouTube y por Facebook. Ya está, lo único que tengo es que firmarla. Y como muy bien ha dicho Yolanda, lo que hay que hacer es sacarle una fotocopia, ¿no?, a la que entregamos. Y que la fotocopia no la sellen, no la compulsen. ¿Por qué? Porque los colegios no quieren el funcionario público. Es vago, es flojo, es remolón, en todas partes del mundo, no aquí en España, en todas partes del mundo. Entonces, no quiere mover un dedo. Entonces dicen, uy, han venido 10 padres a pedir, ay, qué trabajazo, que no, esto no sirve, pues mucho curro. No. Si están compulsadas, ¿qué ocurre? Que justamente el área, la asociación de Yolanda, lo que hace es pelear esto al ente encargado y encargarse de que haya ese profesor en el colegio. Y ya no les cuento, como ha dicho, si hay 30, lo ponen inmediatamente, sí, porque hay leyes que amparan. Entonces, cuando me ha explicado esto la semana pasada, yo entendía, claro, por eso en algunos colegios resulta que tienen religión islámica, porque se ponen las pilas, ¿no? O sea que hay religión islámica, ¿no? Entonces, nosotros tenemos también que velar porque haya religión cristiana en nuestros colegios. Yo, por ejemplo, ¿no?, estoy asignando, como
no tengo en mi colegio, el colegio de mis hijos, les meto a religión católica, por lo menos que aprendan algo allá. Después en casa ya les enseño, bueno, qué diferencias hay o qué no. Pero muy importante, si vamos a ver, nos están metiendo ideas de ideología de género, nos están metiendo ideas, ¿no?, que son antibíblicas totalmente, ¿no? Y ¿cómo no vamos a defender? ¿No? ¿Cómo no? Si hay otras asociaciones que están sacando autobuses a la calle, etcétera, ¿cómo nosotros no vamos a pedir lo que la ley nos ampara? ¿Y qué nos está amparando la ley? A que nuestros hijos tengan una educación digna. Nosotros somos los responsables. Mira, en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 26, dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición: si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Entonces, ¿qué bendición van a tener nuestros hijos? Si no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, están en un mundo contaminado, un mundo que lo que les enseña es antivalores, ¿no? A lo blanco le dicen bueno y a lo bueno le dicen blanco, ¿ok? Le están diciendo, tú puedes elegir el sexo que quieras, tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú puedes, ¿no? Todo lo que sea, ¿no? Lo que conocemos como bíblicamente pecados de la carne, tú haz lo que quieras. Haz lo que quieras, tú puedes disfrutar de tu cuerpo, pues disfruta, ¿no? Claro, si uno se emborracha, no va a la cárcel, ¿no? Si uno fuma, no va a la cárcel, pero hay consecuencias, ¿no? Pues claro, si uno también, ¿no?, después resulta que no sigue el plan acorde a Dios, también tiene consecuencias en los temas sexuales. Bueno, pues se enseña como que es la cosa más normal del mundo, y no es así. Las estadísticas nos dicen como el promedio de edad de las personas que son homosexuales llega a los 55 años. Las estadísticas nos dicen como el 70% del cáncer de colon viene proviene de homosexuales. Y eso lo tapan. Pero sin embargo, tenemos estas cosas. Entonces es muy importante, tenemos derecho también a que conozcan la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor, desde la primera página, nos dice que Dios hizo al hombre, hizo a la mujer, ¿no? Y cómo Dios instaura el matrimonio, ¿ok? Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, puede ser que el mundo permita todo lo que sea, ya perfecto, pero yo quiero que mi hijo tenga valores y principios cristianos, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos que estamos en nuestro derecho de poder exigir en nuestros colegios que haya esa educación. Entonces, es un deber cristiano, porque el Señor nos está diciendo aquí, yo quiero darte la bendición si oyes los mandamientos, si los pones por obra. Entonces, si nuestros hijos resulta que en el colegio no le enseñan absolutamente nada, le enseñan inglés, le enseñan matemáticas, le enseñan en los cursos de ética, ¿no?, libertad de género, les enseñan de esto, del otro, de lo más allá, les enseñan educación sexual, como usar un preservativo, les enseñan cosas, ya perfecto, todo eso, ya, y de los principios de Dios, porque no está mal que se enseñe que es un preservativo, perfecto, que lo sepan, pero también que sepan la palabra de Dios, que sepan las consecuencias que hay de tener relaciones sin estar casado y de adolescente, que les enseñe las estadísticas, ¿no?, de madres solteras, que les enseñe cómo en determinados países, en Latinoamérica es alarmante cómo el 10% de las adolescentes son madres solteras, el 10%, y aquí en España ha crecido una barbaridad las estadísticas. ¿Y por qué? Porque todo va de la mano. El Señor quiere que nosotros tengamos, ¿no?, prosperidad, abundancia, que seamos felices. Pero ¿cómo lo vamos a hacer con el cargamontón, verdad, Yolanda? Hay un dato más que se les puede para apoyar a los padres de familia. El dato es de que nosotros ahora tenemos ya una asociación, quiere decir una AMPA, para defender los derechos que tienen los padres
para poder solicitar. Si un director o un centro educativo no quieren recibir las solicitudes, pues inmediatamente nos pueden llamar. La presidenta de la asociación es abogada y ella se presenta en el colegio apoyando a los padres que no les quisieron recibir las solicitudes. Así que este año, sobre todo, ya tenemos ese apoyo. Yo le veo un valor muy importante para los padres de familia que ya no pueden quedarse solamente porque el director dijo, no, aquí no hay profesor de religión evangélica, así que no lo recibo. Así, no le recibían en años anteriores porque el director dijo que no hay. Pero nosotros estamos solicitando para que haya, no porque hay. Entonces, eso no entendían ellos, así que lo único que querían es rechazarlo. Pues ahora tenemos la presidenta que ella a cualquier lugar de aquí en Madrid se puede movilizar para ir y presentar las solicitudes de los padres. Así que los padres de familia que ya no se sientan atemorizados por lo que le dice al director que no puedo, que no hay, etcétera, ¿no? Ahora sí lo pueden hacer. Tenemos que hacer prevalecer los derechos que hay. Qué bien, qué maravilloso, de verdad, lo que nos cuenta Yolanda, y también la tarea que tenemos ahora, ¿ok? Porque hay que ponerse las pilas, ¿no? Mucho en la iglesia, sí que hay que predicar, sí que hay que... Pero tenemos que entonces, en los corros del colegio, cuando se va a recoger a los niños, que están las madres ahí esperando, que están los padres, sí debemos, ¿no?, coger y hablar a los diferentes padres de familia y decirles, oye, que... Sí, el papá interesado, el padre o la madre interesada puede llevar varias solicitudes y preguntar quiénes son evangélicos. Ya entre los niños saben quién es evangélico, entonces a esos papás acercarnos y mira, hay esto, podemos solicitar. Y inmediatamente se hace firmar en el momento y van recogiendo así las firmas. Y el boca a boca pasa ahí, entre unos y otros. O sea, aquí no vemos que unos de infantil y otros, no, todos hay que pedir. Que en el colegio tenemos de infantil hasta la ESO, pues hay que hacerlos hasta la ESO. O sea, todos los que hay, todos los padres de familia que quieran, pues lo pueden hacer. Qué bien, qué maravilloso, de verdad. Esto que nos cuenta nuestra hermana es muy importante. Pero yo quiero, de todas formas, leer un poquito más de la palabra de Dios, ¿ok? Porque lo sencillo es que nosotros nos dejemos arrastrar por la masa. Eso es lo sencillo. El mismo Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 13 nos decía, mira, capítulo 13, ¿no? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Es decir, si nosotros seguimos a la masa, por lo que hace la gente, lo que está trabajando, no hacemos nada nuevo, no somos más, no crecemos espiritualmente. Y nuestros hijos lo van a ver también, dicen, ay, mira, mi padre va a la iglesia, pero resulta que es dominguero, ¿no? Va un ratito, tal, escucha, pero después, ¿no? No, nosotros tenemos que sentir eso. Entonces, en el momento que tú estés diciendo, no, hay esta oportunidad de que en mi hijo yo voy a mover a los padres, voy a tratar de hablarles de que con esta hojita, si me la firman, podemos lograr tener un profesor cristiano. Porque hay padres que nosotros no sabemos. Exacto. Y que también están deseando esto. Y que por esos motivos, como dicen, no, yo religión católica no quiero, no, ética, pues mejor lo meto a ética de valores. ¿No? Yo inicialmente lo metí a ética y valores, cuando me he puesto a ver los temas que hay, ¿no? Y hacia dónde se está yendo eso, digo, no, mejor que vaya a religión católica. Pero sí podemos tener religión cristiana, que se les enseñen principios bíblicos. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llegan a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son. Entonces, tenemos nosotros que ir por esa puerta, por ese camino. Tenemos que hacerlo. ¿Ok? Como testimonio también puedo manifestar como profesora de que los niños, cuando tienen un maestro de religión evangélica, se sienten muy identificados. Pueden hablar tranquilamente, no se cohíben para poder hablar del Señor. E incluso
hay muchas ideas que manifiestan los profesores en lo que es historia, que venimos del mono. Ellos dicen, no, yo no vengo del mono, porque la palabra de Dios no dice eso. Yo soy creación de Dios. ¿Por qué? Porque le avala el maestro. El maestro ahí ocupa un lugar muy importante en el desenvolvimiento de los niños. Entonces, por lo tanto, los niños se identifican, se sienten bien, dan a conocer que son evangélicos, y yo creo que eso, cuando ven los padres o cuando saben los padres, deben sentirse muy contentos, porque se siente el niño libre, ya no cohibido. Ay, yo soy de evangélica, se voy al culto. Bueno, hay muchos niños que son así, los que no tienen evangélica. ¿Por qué? Porque los de católica o de valores son más niños, y entonces ellos son una minoría. Pero cuando hay ya religión evangélica en el centro, es otra cosa. El niño se siente libre. Y eso es lo que quisiera manifestar a los padres, de que miremos a los niños cómo se desenvuelven. Es otra cosa cuando ya tiene religión evangélica. Por eso yo insto una y otra vez, año tras año, de que esto hay que extender, de que todos los colegios de Madrid, bueno, las leyes es para toda España, pero por lo menos aquí en Madrid podamos impartir en todos los colegios lo que es la enseñanza evangélica. Bueno, ese es el Señor, la carga que me ha dado, que siento, y voy... Qué bien, nosotros la animamos mucho, mi querida hermana en Cristo, muy importante, ¿no? Que nosotros tengamos clarísimo, ¿no? Clarísimo. A mí siempre se me viene, cuando hablamos de la educación de los hijos, siempre se me viene algo que es el caso de los hijos de Elí, ¿no? ¿Y por qué? Porque nos dice la palabra del Señor que los hijos de Elí eran impíos, eran personas que no tenían el conocimiento de Jehová. Entonces, ¿qué ocurría con estos hijos de Elí? Que eran personas ¿no? que se emborrachaban, que practicaban relaciones sexuales, etc., ¿no? La palabra del Señor nos habla de que eran personas muy impías, ¿ok? Muy impías. Entonces, ¿qué ocurría con ellos? ¿No? Ocurría, nos lo dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, que Elí era un consentidor, ¿no? Y el Señor le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Okay? Entonces eso de que, ay, yo a mi hijo le doy de todo, yo a mi hijo esto, no, que mi hijo no quiere ir a la iglesia, ay, sí, pobrecito, bueno, ya irá, que vaya por su... No, la palabra del Señor no nos dice eso, ¿ok? Porque ¿qué ocurría con los hijos de Elí? Dice, sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, ¿ok? Así se dirige Dios sobre los hijos de Elí. Entonces nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Tu hijo no quiere ir a la iglesia, tienes que llevarle de las orejas, como sea, ¿ok? Como sea. Nosotros tenemos la mala concepción, no. Otra cosa es que ya sea, ¿no?, un adulto y fuera de tu casa, fuera de tu hogar, bueno, pues no vas a poder coger a tu hijo y llevarle de las orejas. Pero si tu hijo tiene 12 años, 13, 14, 15, oye, mira, vamos a ver, a ti te gusta comer rico, ¿verdad? A ti te gusta tu paga, ¿no? A ti te gusta... Bueno, pues si quieres eso, tienes que ir a la iglesia. Si no, ni hablar. Y porque es muy importante, porque la palabra del Señor, ¿no?, nos dice cómo Dios le dijo a Elí que no los había estorbado, que les había honrado más a sus hijos más que a Dios. Y eso no puede suceder. Primero en nuestra vida tiene que estar Dios. Primero en nuestra vida. Entonces, si nuestros hijos tienen la enseñanza en casa, la enseñanza en el colegio, nosotros hacemos vida cristiana con ellos, vamos a lograr que nuestros hijos sean conocedores de la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, cuando vengan corrientes, no, libertad de género, no, que vamos a tener sexo con 15 años, con 14, esos niños, esos adolescentes, van a saber qué es lo que dice la palabra de Dios. No, que vamos a probar droga, cocaína, anfetaminas, éxtasis, etc. Y esos hijos van a saber qué hacer.
No, que vámonos a una fiesta. Esos niños es que van a ser adolescentes y adultos después van a saber con quién se juntan y con quién no se juntan. Entonces, muy importante, porque si no conocen la palabra de Dios, van a ser, como dice aquí en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, los hijos de Eli eran hombres impíos, siendo el sumo sacerdote, ojo, dice, no tenían conocimiento de Jehová. Entonces, muy importante, ¿no? Cómo tenemos que tener clarísima la palabra de Dios y estos principios, ¿ok? Otro caso que a mí también me llena de asombro era el caso de los hijos de Job, ¿no? Job dice que era un hombre recto, perfecto y recto, dice, ¿no? Temeroso de Dios y apartado del mal. Así nos dice la palabra del Señor en Job 1.1. El primer versículo del libro de Job, así nos dice. Dice que Dios, ¿no? Que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo quiero ser así. Yo quiero ser perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo quiero ser así. Pues tenía un problema, Job. ¿Y sabes cuál era el problema? Que sus hijos no tenían el mismo camino. Por eso en Job 1.4 dice que iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos, comiesen y se emborracharan con ellos. ¡Guau! ¿No? Entonces era tan preocupante para Job este problema, tan preocupante, que ¿qué era lo que hacía? Dice que aconteciendo, Job 1.5, acontecía que habiendo pasado, ¿no?, en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Todos los días. Y eso es lo que va a suceder con tus hijos adultos, si de niños no han tenido la palabra de Dios, no han tenido la enseñanza bíblica, el conocimiento cristiano. ¿Verdad, hermana Yolanda? ¿No? Entonces es muy importante que nosotros entendamos, ¿no?, cómo nuestros hijos, ¿no? Aparte que cuando son niños son esponjas, a ellos les encanta. Sí. Tú les hablas de los temas bíblicos y les encanta, ¿no? El Espíritu Santo se mueve ahí y entonces les da una atracción tremenda, ¿no?, provocada por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso el mismo Señor Jesucristo, cuando veía que los niños se le acercaban, ¿no?, sus apóstoles los apartaban y él decía, no, dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces nosotros estamos cometiendo un crimen como Jux, que no llevó a sus hijos, no hizo lo correcto, y después fíjate lo que tuvo 1026 descendientes, de los cuales, como hemos leído antes, un desastre. ¿Cómo puede ser que tú tengas 1000 descendientes? ¿No? 1000 descendientes. Y resulta que 300 mueran de forma prematura, 100 hayan estado en la cárcel en promedio 13 años, 120 hayan sido prostitutas, ¿no? 100 fueran alcohólicos. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Yo no quiero que mis descendientes sean así. Yo tengo 7 hijos. Ustedes imagínense que a lo largo de los años y de las décadas mis hijos también tienen más hijos, más, ¿no? Y se empieza a generar una cadena de descendientes. Pues yo quiero que mis hijos sean como esta descendencia del señor Edwards. Dice, 300 fueron pastores, ministros religiosos, 65 profesores universitarios, 13 decanos universitarios, 60 autores de buenos libros, 3 de ellos congresistas electos de Estados Unidos, 1 vicepresidente de Estados Unidos. ¡Wow! Eso es maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues está de nuestra mano el que lo logremos. Está de nuestra mano. Sí, había algunas cuñas que tenemos sobre la R para que puedan escuchar los hermanos. No sé si se puede poner todavía o ya no.
Y sobre todo lo que quisiera enfatizar, estamos solamente en el último mes para poder solicitar en los colegios, y así que yo quisiera pedir a todos los padres de familia que pues tomamos un poquito de conciencia para poder hacerlo. Creo que es una oportunidad maravillosa para que nuestros niños el próximo curso puedan tener un profesor que les enseñe la palabra de Dios en el colegio. Muchas gracias, hermana Yolanda, gracias por venir aquí. Yolanda Panduro, que es la coordinadora de difusión de la ERE. Como sabemos, Cualquier cosa, la mi ERA, teléfono está ahí. sí, es enseñanza religiosa evangélica, y el teléfono de Yolanda es 648-8485-18. Voy a repetirlo, 648-84-85-18. Cualquier consulta, duda, asesoramiento, yo inmediatamente con WhatsApp les informo de todo lo que hay, lo que estamos haciendo. Muy bien, muy bien. Me despido de ustedes, les saluda el pastor Miguel Ángel Martín de la Iglesia Cristiana Sedientos de Jesucristo. Ustedes ya conocen nuestra página web, es muy sencilla, www.sedientos.org. Ahí tienen ustedes la dirección, los días de culto, que son los domingos a las 5 de la tarde, y estamos a su disposición. Dios les bendiga. Amén. Un fuerte abrazo, un saludo cariñoso a todos. Bendiciones.